Es obra de Evo Morales, por eso que lo reciben con mucho cariño. ¡Viva Evo Morales!, están gritando. La marcha que se aproxima al puente Ankara, una marcha multitudinaria, kilómetros y kilómetros, más de 50.000 marchistas aquí en el puente Ankara recibiendo la gran marcha de marchas. Nos están esperando en Ventilla los funcionarios públicos de Bacopa, de Luis Arce Catacora, funcionarios y la Unión Juvenil Cruceñista nos están esperando allá, pero creo que con esta gran marcha van a tener que retirarse. Esto es el pueblo. Nos encontramos en la ciudad del Alto, donde es un día muy diferente a todos los demás. En la parte izquierda nos encontramos con los arcistas y por la parte derecha a los evistas. Este va a ser un día muy diferente, ya que próximamente en unos minutos van a haber enfrentamientos. Vemos que la gente se está empezando a convulsionar, a pelear. Lucho Arce está haciendo confrontar con la... No hay marcha, nada aquí, pero como se han concentrado ellos ahí arriba, mucho dinamita manejan, ellos queman llanta, el presidente, las policías no dicen nada, las policías hacen quemar tranquilamente, porque no puede haber enfrentamiento, no llega Evo nadie, no hay nadie aquí por los vecinos, sé que no debe ser marcha aquí, no se lleve concentración tampoco, no quiere. ¡De mierda! ¿Sabe qué? Un muerto que hay aquí es culpa del presidente Evo Morales. Solo eso le decimos. Su marcha es la marcha de la muerte. ¿De dónde vienes? De Santa Cruz. Gracias. Desde Santa Cruz. Carajo. Bien, estamos en vivo. En la cárcel, mierda. Santa Cruz está con Lucho, carajo. Carajo, pedófilo de mierda, me vas a buscar a mí, carajo. Luis Esquivel, mierda.
existen más enfrentamientos al otro sector. Nos acercamos al mismo. Ustedes escucharon lo que decían. Yo no lo dije, yo y ellos lo dijeron. Y enviaron un mensaje directo a Evo Morales. Responsabilizan de existir un muerto. Hay enfrentamientos. Hay enfrentamientos. Yo vivo en esta zona, pero nosotros somos vivistas de Arcista. Pero cómo nos está atacando estas camas que ha contratado el Arce. Yo totalmente lloro, nuestros hijos están asustados. ¿Han visto cómo nos está dando dinamita? Solo nosotros estamos viendo cómo está pasando. Que se retiren de una vez. He dicho con eso. No tenemos nada para defendernos nosotros. Abusivos. Tratando de dispersarlos. Este es el reporte que tenemos hasta ahora. Lo han agarrado a uno de los encargados. Miren, tenemos imágenes en vivo para Teleestrella. Estamos en vivo para Teleestrella. Lamentablemente ha habido hechos de violencia. ¿Cómo van a venir a pegar a tus hermanos? ¿Cómo va a venir a pegar a mis hermanos? La Eva Copa. Basta, hermanos. La Eva Copa ha mandado a esta gente. Ha mandado la Eva Copa. Apacho, esto ha sido un intromisión. Ellos no atentaron contra nosotros. Bueno, buenas tardes, pueblo de Bolivia. Aquí hemos sido avasallados por los funcionarios públicos de Eva Copa, de la gobernación y de Luis Arce Catacora. Nos han mandado, mira cómo mandan sus policías, sus cambas, todo, nos están dando entrada. Nuestros hijos ya están traumados con toda esta situación. El pueblo de Bolivia yo creo que se tiene que levantar. Nosotros no estamos pidiendo nada, simplemente si no puede gobernar este Luis Arce Catacora, tiene que dar un paso al costado, porque así a la fuerza no puede hacer. Usted vaya, señores de la prensa, vaya a la avenida, ¿cómo están? Con dinamitas. Eso no, nosotros no queremos, nosotros queremos con piedra, y de paso están borrachos, todos están borrachos. Yo quisiera que vaya a entrevistar ahí. Gracias, hermano. Bueno, pues... Posiblemente todo este sector somos autoconvocados como vecinos, porque no hay diésel, no hay gasolina, la canasta familiar ha subido. Lamentablemente este gobierno está pasando lo mismo que con Janine. Exacto. Aquí ha llegado Unión Juvenil Cruceñista de Cambas, Cochalos, el Distrito 8 ha despertado nuevamente autoconvocados, porque lamentablemente todos los dirigentes de la Central Obrera, SATUTCB y todos esos están comprados. Ahora nosotros como vecinos de esta zona del Distrito 8 nos estamos autoconvocando por la decisión de todos nosotros. Nosotros ya sufrimos. Lamentablemente nadie, ni derechos humanos se manifiesta en defendernos. Aquellos que tienen dinero, las empresas están haciéndose millonarios, pero nosotros, esta gente, estamos sufriendo. Es un perjuicio lo que están instalando incluso para ustedes. Están viniendo a provocar. Ya les digo, si hay una muerte aquí, los únicos responsables es Eva Copa. Llévenlo. ¡Cárcel para Evo! Llévenlo. ¡Cárcel para Evo! Hay dos personas aprendidas en presunto estado de ebriedad. ¿Cuál es el motivo para detener? Cuando uno camina, lo detienen. No es delito filmar. Dictadura no. No es delito filmar. Ya, dale. No, dime su nombre y quién es. Se escucha gritos de ese lado, amigos y amigas de Real Trivel.
la policía. ¡Váyanse! ¡Váyanse, por favor! ¡Váyanse! La situación es lo que van a hacer, como queremos saber. No dispersen. Ahí está. Con balines están metiendo. Con balines se están metiendo la policía. ¿Cómo nos están metiendo balines? Con dinamita. Con dinamitas. Con balines, es muy peligroso. Vamos a ver qué es lo que acontece aquí. De Santa Cruz. De Santa Cruz han Hemos llegado. venido a luchar voluntariamente por sectores? patriotismo. ¿De qué sector? De Yapacaní. ¿De qué sectores? ¿Qué organización? Interculturales. Interculturales de Yapacaní. Ahí está prácticamente, está resguardando la policía. Observen ustedes, ahí está la situación están reventando petardos. Entendemos que también dinamitas. Cárcel para Evo, él quiere venir a darle un golpe de Estado, cuando él mismo lo ha elegido a dedo a lucharse. A una mujer, ¿está bien eso? ¿Cómo? A una mujer, ahorita los quitado, Él me está respeta. A él una me mujer, está quitando a los una mujer textos. respeta. Él ¿Por me- qué le das piedra? ¿Por qué le das piedra? ¿Por qué le das piedra? Ella me está ¿Por qué le das piedra? ¿Quieres pelear como majo? ¿Por qué le das piedra? Anda a tu país. ¿Por qué le das piedra? Anda a tu piedra. ¿Por qué le das piedra? ¿Por qué le das piedra? Afina al gobierno, justamente utilizando piedras. Hemos entendido que Al estilo de resistencia Cochala, igualito que Cochala, bien uniformados, blancos, y nosotros con eso nos daban así. Son funcionarios públicos que ganan 15.000, 18.000. ¿Por qué bloquean pues el paso aquí? Eso nos hemos enfadado. Les voy a decir, quiero decir a la población, quiero decir también a la ¿Quiere sangre? ¿Qué cosa quiere darse? ¿Por qué Cochala? Ese sí es Cochala. ¿Qué habla? muy consternados de lo que está pasando. Hay dos grupos, hay un grupo que está en este lado y hay otro grupo que está en el otro lado. ¿Cómo le parece que la policía no dispersa al otro lado? Pido que haya tranquilidad, que haya diálogo, para que de una vez cese esto. Hasta el momento hemos podido observar 4 heridos que han sido auxiliados, y pido también que hemos podido ver, son vecinos, nos refieren, son vecinos del sector Ventilla. ¿Y del otro lado quién es Ventilla? Sí, estamos viendo que son vecinos que están en Ventilla, pero en el otro lado también hemos podido observar que también están. Pero de una vez, señor Lucio Quispe, he traído una voz de donde fui. Nos hemos ofrecido como Asamblea Permanente de Derechos Humanos ser mediadores en este conflicto para que de una vez cese esto lo que está pasando. ¿Quién está encabezando del otro lado? Bueno, lo que ha convocado, todos sabemos, es el señor Lucio Quispe. Y hemos tratado de subir, hablar, y lo que hemos traído la voz, pero no nos dejaron subir su entorno, y no lo tenemos, y no lo hemos dicho nada. Lo que queremos es que se sienten en la mesa del diálogo. ¿Por qué la policía protege a los renovadores? Ha llegado muy tarde la policía, porque más antes ha habido aquí enfrentamientos. Hemos podido estar nosotros, tenemos algunas imágenes. Una de mis ejecutivas ha caído herida porque le ha llegado la piedra. Estábamos en eso nosotros, y el momento que ha acontecido en este momento. ¿Qué están haciendo allá? Mira, lo están disparando. Miren, graba eso, pues, eso es justo. Miren, lo están disparando. Mira cómo lo están disparando, graben eso. Por eso nuestro país se ve millonadas, estos caras tragan eso. Habían sabido recibir 200.000 bolivianos cada año. Así son los servicios, una bola de animales. Esos servicios, hijos de puta, que no respetan la democracia. Carajo, debían meterle a la cárcel a Evo Morales, tirano, hijo de puta. ¡Barba, carajo! ¿Qué está viendo, carajo? ¡Evistas, carajo! ¿Qué cosa, carajo? Cobramos, están mirando, carajo. Agarren a puñetes, carajo.
otros diputados, carajo. Si yo nada que ver, pues. Ya, entonces vuelva. Que vuelva, pero ya no lo hagan, pues. Que vuelva. No firme. Soy medio de comunicación, pero tengo que comunicar esto a la gente. Tengo que mi trabajo, hermano. Es mi trabajo. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Aquí en dictadura, compañeros, no tenemos que permitir, los salteños somos nunca de rodillas, compañeros. Tenemos que luchar, les convocamos a todos los 20 distritos de General Alto, tenemos que luchar, tenemos que defender, porque han seguido con esta familiar. Aquí está su obra del señor Luis Arce. Esta es la obra del señor Luis Arce. Esto es arma de fuego, nos quieren matar. Ellos han traído esto. Que nos maten, nos quieren matar, que nos maten. Estamos puras mujeres, vecinas estamos aquí. Puras mujeres, vecinas estamos. Que nos maten, nos quieren matar, señor Arce. Señora Eva Copa, ¿nos quieren matar? ¡Mátenos! Mire esto, ¿quién ha financiado? Mire con sus banderas de lujo. Arce aquí ha mandado sus gentes para matonarnos a nosotros. Los vecinos estamos aquí saliendo, ya nos pega. Como, no sé, animal nos ha hecho. Con todo, onda tienen esas liguetas. Nos ha flechado, nuestras ventanas ha roto. Estamos bien molestas, justamente estamos en riesgo nuestras vidas, nuestra salud de nuestros guaguas. Las guaguas están llorando, cuánto dinamita hace rato en el kiosco ha reventado. Ya está el vecino herido, los vecinos vamos a juntarnos, algo vamos a tener que sacar para esta noche, para que no nos entre los rateros, son pelados de la camba, son cambas contratados, hermano. Nosotros por eso estamos bien molestos. Nuevamente se puede ver la reacción de parte de los vecinos que están rompiendo parabrisas de las flotas que están paradas en este lugar. Son vecinos de Ventilla y algunos también implicados dentro de los mismos marchistas. Han estado agrediendo hacia la prensa. Mira.
nada más no se decide. Hay que salvar la patria. Hay que salvar la patria. Lo están cagando todo. Préstamo, préstamo. ¿Ustedes están ayudando a robar o qué? Buenas tardes. Nos han metido petardo en nuestra casa. Lanzando con gases. Con gases. Debía pasar normal la marcha. Si es una marcha tranquilo deberían de ir. No a nosotros patear a las señoras, sus negocios. ¿Sí, personas heridas? ¿Han habido personas? Los Cambas, sí, a las señoras de Pollera han agredido. ¿Por qué no graban eso? A las señoras han hecho coser 2-3 cuadras con bebés. ¿Y por qué hemos levantado nosotros? Es nuestro pueblo, es Distrito 8. No podemos estar sin más. Nos han lanzado con gases. Y no puede ser que a nosotros nos meta con petardo, con dinamita. No, nosotros no tenemos nada. Que vaya tranquilo, maqueta. La dinamita te llega, te va a bajar. No vamos a molestar a nadie. Si tenían que marchar tranquilamente, deberían ir marchando. Transmisión en vivo. Del Arce, mire cómo a la juventud está aprovechando, por plata está utilizando a la gente, a la juventud, a los jóvenes, a los ministerios ha sacado. ¿De dónde saca la plata para pagar a la gente, a los jóvenes? Y nosotros, mira, esperando aquí a nuestro pueblo que está viniendo a pie, no se sabe, hay de hambre, de sed, están viniendo. Mire cómo le espera este gobierno Arce, maldito traicionero Arce, andate de una vez. Nos han venido aquí a gasificar el Arce, no siente de la gente de aquí del Distrito 8, no están masacrando, hay heridos. Hablan de un muerto, no puedo asegurar yo eso, pero así no está haciendo con policía, con motos, calle. Han agarrado a los jovencitos que estaban saliendo de sus casas, se lo han llevado. A uno le están golpeando, a uno entre 7 esos. ¿De dónde habrán venido? Esos no son de este sector. No son de este sector los que están ahí. No están masacrando la policía también aquí con gases. Calle por a los jovencitos que no están haciendo nada de las calles, están recogiendo. ¿Cómo va a ser así la policía? Debe estar neutro en la policía, no así gasificando a nosotros. Así no está haciendo, señor periodista, por favor, ustedes tienen que informar eso. Señor Arce Catacora, se pliegue a su gente. ¿Quién nos quiere hacer matar o qué quiere? Mira cómo de armados ha venido la gente. Esa gente no es de aquí, esa gente es de otro lado. Mira lo que han traído. Mira lo que han traído. Su gente de la Arce, de la Eva Copa, nos ha hecho atacar con ondas, con piedras, con dinamitas. Nos ha atacado aquí, hartas heridos. Ay, ¿qué cosa nos quiere hacer esa asesino? Que se vaya. Ahora no queremos. Ahora sí, ahora es cuando indefinido vamos a levantar, hermanos. Ahí está.
gasolina está habiendo, no están subiendo nada. ¿Cómo vas a subir? Mentiroso. Después él mismo habla en celular. Mi hija, $500 millones se gana. Eso es poco para mi hija, dice. Entonces toda la familia se lleva la plata, por eso para nosotros no hay nada. Ahora este presidente, ¿por qué a la gente se trae? El presidente debe estar ocultando como ratón, debe estar catateando, temblando, pues. ¿Por qué no sale como hombre ese presidente? No queremos arce, que vaya. Para siquiera los adultos, ¿acaso nos humildad? No nos humilda, ellos nos ha puesto los sueldos, eso nos estamos manteniendo. Más claro, ellos nomás se aumentan sus sueldos, de nosotros nada. Estamos sufriendo. Estamos muy molestos nosotros. ¿Qué le diría al presidente? Que se vaya, o mejor ya, que se adelante la elección ya. Pero la gente ha venido pacíficamente ya. Ellos han sacado esas armas, policías. Por eso yo quiero decir, sí, así es, señor. Presidente de este mundo, hay que dejar al Señor, el Señor cómo nos va a arreglar. Yo confío al Señor, yo no confío al Arce. Yo no confío al Arce. La Arce está utilizando a la gente, le está pagando. Por eso la gente entre el pueblo, ¿cómo vamos a pelear? Ama como a ti mismo, como a ti dice, ¿acaso ama a tu prójimo? No ama, no ama. Muy bien, gracias, muchas gracias. La indignación de personas adultas mayores que pasan por este lugar. A ver cómo está, muy buenas tardes. Muy lamentable la situación, han gasificado, están lanzando petardos y dinamitas. Muy buenas tardes, ¿no? De las prensas, ¿no? También, ¿no? Decirle que este gobierno ya no puedo decir, ¿no? Al presidente que es Arce, ¿no? Ese cojudo, ¿no? Nosotros queremos que renuncie. Porque la gente pobre que están aquí en los pueblos dicen no, que renuncie porque todo está aumentando, digamos, de los gasolinas, diésel, no hay, dicen todavía el canastón familiar ha subido. Eso, mira, hemos visto que nos ha gasificado, mira, nosotros somos vecinos aquí de Ventilla, entonces, mira cómo nos ha gasificado, mira, todavía los policías más al favor del Arce y todavía mandan aquí gases todavía para que nosotros, que nos alejemos más allá, pero nosotros queremos que se aliste su maleta, que es este presidente, no voy a decir siempre no, que se vayan, que se alisten las maletas y que se vayan sin decirnos nada a nosotros, porque ya no queremos ver, porque la gente ya está mucho cansado. ¿Cree que renuncie el presidente? Sí, como vecinos de Ventilla, queremos que renuncie mañana, esta noche mismo. Ya tenemos plazo 24 horas que renuncie al Arce Catacora. Como vecinos no vamos a parar vamos a prender hasta nuestras vidas por mis hijos. Queremos la patria que esté organizado, compañeros. ¡Que viva! 308. ¡Que viva! ¡Que viva, carajo sin cata! ¡Que viva! ¡Nunca de ruedas, carajo sin cata! Que se vaya esas cosas. Viene a hablar sonceras. Viene a hablar y mira las cosas. Eva Copa las cosas. Carajo, de tu cabello te vamos a agarrar. Mereciosa. Y mira, con otro. Perra de mierda. Perra asquerosa. Perra, prostituta, carajo, y mira a tu cara, carajo. ¿Te vas a respetar? ¿Quién eres vos? ¿Estás molesta, señora? Sí. ¿Que cree que son los funcionarios de la alcaldesa? No vamos a permitir. Para que nos castigue. Alcaldesa, sí, ellos. Una pena, estamos votados nosotros. Nos ha gasificado. ¿Qué ha dicho? No es sedición, ella lo que ha dicho la alcaldesa, no es sedición. Ha llamado ahora, mira, la policía ha venido. Tanto nos ha gasificado, nosotros no estábamos ni siquiera ahí en la frente del policía, allá a la calle, nos ha venido a buscar con sus motos sus policías. Cambas no son nuestra gente y sin asco nos están dando a nosotros. Nos ha gasificado a nosotros. ¿Cómo va a hacer eso una autoridad? Estoy bien molesta yo. ¿Cómo? Así, ahora el Arce, ¿cómo nos va a hacer reprimir así con la policía? ¿Cómo? No se siente de su gente, Arce es otro gente, cara es el Arce, no se siente de la gente de aquí, del distrito 8, nada. Así, ¿cómo nos va a hacer? Por eso estoy bien molesta, que se vaya. Yo nunca he dicho eso, pero ahora digo que se vaya. Sí, totalmente molesto, totalmente. No pensamos, nosotros hemos votado para el Arce, mira lo que nos ha hecho. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? ¿Por qué no van a pelear en el campo? ¿Qué cosas tenemos que ver nosotros aquí en la Ventilla? Nosotros somos los vecinos. Da rabia totalmente. Mañana pasado todos vamos a aprender nuestras vidas, creo. Ahora Distrito 8 se va a levantar. El Distrito 8 ahora sí.
Ahora sí, Arce Catacora. No pensábamos eso, pero ellos nos han jalado la lengua. Ahora sí vamos a hacer caso. Ahí está, molestos. Por supuesto, mire, eso están usando. A ver, muéstranos. El señor ministro está matando a toda la gente alteña, señores. Mira lo que encontramos, señores. Estas son bolas de hielo, señores. Le quiero mandar un mensaje al señor presidente. Por favor, Lucho Arce, no nos destruya a los encateños, a los de Ventilla, que nosotros le hemos ayudado a entrar a la Providencia. Por favor, señor, no nos mate, mira, señor. ¿Dónde ha encontrado esta? Allá, señores, mira, allá, señores. Nos están matando, señores. Por favor, eso no quisiera decir. Quisiera dar a la prensa una evidencia. Gracias, ahí está, miren la evidencia que lo tenemos y lo vamos a mostrar al defensor del pueblo. ¿Qué es lo que está pidiendo usted? Queremos denunciar que el señor Arce Catacora nos ha mandado a los cambas, así nos han venido a agredir a nuestro sitio donde que nosotros vivimos. Si alguna cosa va a pasar con nuestros vecinos, el Arce va a tener la culpa. El Arce, el presidente va a tener la culpa si algo pasa con nuestros vecinos. Si algún muerto va a haber, va a ser tu culpa, señor Arce. ¿Cómo nos vienen a provocar? ¿Ustedes qué tienen? Mira, nosotros... Estos son los petardos. Por caja, antisociales. Nosotros hemos salido porque los cabas, no sé, gente de otro lado, aquí ha venido, se han puesto a tomar aquí atrás. Y los vecinos hemos salido, a cada joven les han querido agarrar. Y no podemos dejar que atropellen a nuestros hijos. Hemos salido por ese motivo nosotros autoconvocados. Todo esto somos vecinos. Vecinos somos del lugar. Reiteramos para todo el país a través de las redes sociales. Radio TV Soberanía en vivo. Radio TV Soberanía en vivo. Ahí está el pueblo que está ahí unido. Está el pueblo unido. El pueblo está unido justamente en este sector. Reiteramos. Está el Distrito 8 presente. Están solamente resistiendo la presencia policial. El panorama que se vive en plena pasarela del Distrito 8, la vecina lo hizo conocer. También quiero denunciar que la policía se ha puesto a favor de ellos. Como a Canchón se han entrado los cambas allá adentro. Todos lo han rodeado, la policía la ha cubierto. Nos han venido aquí a matarles de policía. ¿Cómo nos vas a hacer eso? Señor Arce, ¿cómo es posible de que nos agredas hacia este lugar? Nosotros aquí vivo en directo. Gracias, reiteramos entonces. Reiteramos la demostración de lo que significa los balines que están usando también. Vamos a en instantes reflejar y mostrar que están usando armamento. Se nos ha hecho conocer ese detalle. Retira la policía. De lo contrario, vamos a tomar medidas bien drásticas. ¿Cuántos sectores? Estamos diferentes sectores sociales, se han unido los mineros, transportistas, gremialistas, todos a una sola voz. Hoy estamos pidiendo la renuncia del presidente. Asimismo, queremos hacer conocer a la población general, a nuestro Estado boliviano, este gobierno incapaz compromete obras, pero no hay nada. Este gobierno no tiene dinero ni para comprar combustible y se quiere comprometer con obras. Decir a todas las organizaciones sociales, no dejarnos engañar. Este gobierno está en crisis, no hay dólar, no hay dinero. ¿Cómo quiere gobernar si no hay dinero? Aquí realmente las organizaciones sociales estamos molestos. Este gobierno lo único que se dedica es a dividir y dividir. Pero el día de hoy hemos vagado más unidos que nunca las 20 provincias y otras organizaciones sociales, hermanos. ¿Hasta dónde se van a dirigir? El día de hoy exigimos de que la policía boliviana abandone nuestra sede de las 20 provincias, hermano. Aquí estamos las 20 federaciones provinciales y hoy día de hoy vamos a acercar esta sede del gobierno, hermanos. En caso de que no quiera... Cada dirigente. Y entonces, eso es verdad, no es mentira. De la lucha por culpa de ellas, no ha salido la ciudad del Alto a defender a la marcha que está viniendo. Pero nosotros nos hemos convocado, vamos a recibirlas
brazos abiertos a nuestros hermanos marchistas, porque ellos están viniendo para Los verdaderos salteños. Y le queremos decir a la señora Eva Copa, ella no es propietaria, dueña del Alto, no es su hacienda. Que vaya a atajarse de la hacienda de sus 16 maridos. ¡Sí! Manifestando, no vamos a permitir que vengan a deprimirnos una vez más. Los dirigentes prebendalistas, los funcionarios, aquellos grupos de choque que han venido acarreados del departamento de Santa. Aquí está el verdadero pueblo. Que el gobierno no juegue con el sentimiento del Alto. Una vez más, estamos saliendo de un golpe de Estado. Estamos recuperándonos de una pandemia que nos han dejado por abajo la economía del país. Y está terminando, Lucho traidor, está terminando la economía del pueblo boliviano que nos está costando salir día a día. Es el verdadero pueblo una vez más presente. Estamos los 14 distritos sin los dirigentes prebendalistas. ¡Que viva la ciudad del Alto! ¡Que viva Distrito 8!